Toca la campana y activa las notificaciones para que no te pierdas los estrenos. Esta noche te presentamos una nueva historia para escuchar bajo la lluvia. Los demás relatos que componen esta serie ya se encuentran agrupados en una lista de reproducción que te dejo en esta pantalla, así como en la descripción. No perdamos más el tiempo y que venga la oscuridad. Nunca manejo cansado, nunca manejo de noche y nunca manejo si está lloviendo. Son las únicas reglas de carretera que siempre he tenido presente desde que aprendí a manejar. Muchos le llaman miedo, yo le llamo precaución. Esa precaución me ha evitado muchos problemas, muchos accidentes, me ha permitido ver a la muerte desde una distancia considerable. Me ha llevado sano y salvo a mi destino, a excepción de aquella lluviosa noche. Perdimos el tiempo en una parada que hicimos para comer, cargar gasolina y revisar la camioneta. Ambos olvidamos mantenernos al pendiente del tiempo. Repentinamente, la luz en el cielo comenzó a atenuarse anunciando que le quedaban unas pocas horas a la tarde. Salimos de la estación y agarré la carretera al máximo límite permitido, tratando de no ser imprudente e irresponsable, pero aún así alcanzar a llegar a tiempo a nuestro destino, porque principalmente no quería que nos agarrara la noche. En el cielo, un cúmulo de oscuras nubes apareció coronando una montaña a la izquierda. Por un lado se metía el sol, y por el otro lado un manto de oscuridad comenzaba a apoderarse de la carretera, hasta que irremediablemente se hizo de noche. En todas direcciones se podía ver que las nubes habían cubierto por completo el cielo. Las gotas de lluvia comenzaron a caer grandes y pesadas sobre el parabrisas. En menos de un minuto, la tormenta se había desatado para luego devorar la carretera. Nada se veía hacia adelante y nada se veía hacia atrás. Llevé la palanca de los limpiaparabrisas hasta el fondo, haciéndolos funcionar en la máxima velocidad disponible. Encendí las intermitentes y pisé gradualmente el freno. Los limpiaparabrisas iban de derecha a izquierda por todo el vidrio, a una velocidad que nunca antes había probado. Mis sentidos estaban aturdidos, mis ojos querían concentrarse en el camino, pero los relámpagos iluminando el pavimento, el ruido de las gotas de lluvia golpeando el carro, mis manos sudorosas apretando con fuerza el volante y demás sensaciones se agolpaban en mi mente, impidiéndome actuar con tranquilidad. Adelante en mi camino se aproximaba una curva muy cerrada. La tomé con mucha precaución y con velocidad constante. Superé ese tramo y avancé unos metros más, cuando de pronto sentí un golpe en el coche por detrás. No fue un impacto muy fuerte, pero mi reacción fue pisar el freno. Las llantas derraparon y perdí el control del vehículo. Lo que vi inmediatamente después fue un montón de árboles sacudidos por el viento, entre los cuales se fue a estrellar mi coche. El golpe no fue tan fuerte como el susto que me provocó la repentina sacudida. Me di cuenta de que no me había pasado nada, no tenía ni un solo rasguño, pero fue entonces que escuché un grito espeluznante. En el asiento del copiloto
mi esposa despertó violentamente del apacible sueño en el que estaba. Luego del golpe se llevó las manos a la cara y entonces sintió un tibio, espeso y oscuro líquido en su frente. Se dio cuenta de que estaba sangrando. No era una herida grande, se había golpeado la frente con una superficie dura y se abrió la piel. Quise llevar mis manos a su cabeza para revisar la herida, pero muy poco se podía ver entre toda esa oscuridad. Busqué desesperadamente mi celular en el asiento, entre mis pies. Estábamos conmocionados y muy asustados. Cuando por fin lo encontré, lo encendí y traté de iluminar su rostro con el brillo de la pantalla. Era el año 2003 y los celulares no tenían flash ni linterna. Lo poco que pude ver me convenció de que era una herida leve. Me tranquilicé un poco, pero seguía en mi mente la imperante necesidad de pedir auxilio, llamar a emergencias y salir de ahí cuanto antes. Tomé el celular e intenté marcar el número de emergencias, pero no había señal. Afuera ya no llovía tan fuerte como hacía unos cuantos minutos. El cielo parpadeaba siniestramente, como resultado de todos los relámpagos que hacían crujir la noche. Salí del coche y alcé la mano lo más alto que pude. Mi intención era que por lo menos apareciera en la pantalla una sola rayita de señal para poder hacer la llamada. Mientras esperaba que eso sucediera, inspeccioné el vehículo. No estaba golpeado por la parte de atrás. El único impacto que tenía era en el costado derecho. Antes de detenerse por completo, el auto impactó un árbol de lado. Este arrancó el espejo lateral y aprisionó la puerta del copiloto. Se me hizo extraño no encontrar el golpe que me había sacado del camino, pero por el momento estaba más preocupado por conseguirle asistencia médica a mi esposa. Mientras daba vueltas en círculos implorando que la llamada se conectara, sentí que una poderosa fuerza pasó a unos metros de mí. Miré hacia esa dirección y noté que había sido un vehículo. No estaba nada lejos de la carretera. En ese momento no se veía nada. El coche que pasó a mi lado desapareció casi instantáneamente en una curva y no se volvió a ver otra luz en minutos. Pasó un buen rato cuando vi a lo lejos los destellos rojos de un vehículo, luces parpadeantes como las de los vehículos de emergencia. Para mi suerte, parecía ser una ambulancia. Solo se veían luces rojas, no tenía ninguna sirena encendida. Me acerqué lo más que pude al camino y alcé las manos, sacudí los brazos para llamar la atención de ese vehículo. El conductor me vio, bajó la velocidad hasta que se detuvo por completo. No era una ambulancia, era un vehículo de apoyo vial, de atención vehicular en la carretera. Se detuvo y apagó las luces de emergencia. Solo se quedaron encendidos los faros. El conductor bajó de la camioneta, se aproximó a mí y con una voz muy grave y seria me preguntó qué había pasado. Le hablé del accidente, de mi vehículo, de mi esposa. Entonces aquel hombre me dijo que me podía llevar a la estación de vigilancia en la carretera para pedir una grúa, para revisión médica. Estuve a punto de subirme, pero recordé que no podía dejar a mi esposa esperando en medio de la nada. Le pedí al conductor que me acompañara para ver el estado de mi vehículo y el de mi esposa. Ella ya se había salido del coche.
Se había podido tranquilizar y me estaba esperando recargada en el carro. Se había limpiado la sangre de la frente con las mangas de su blusa y afortunadamente la herida ya no estaba sangrando. Caminamos de vuelta hacia la carretera y nos subimos a la parte trasera de la camioneta. Ella me agarró la mano y la apretó fuerte. Me preguntó si todo estaba bien y que a dónde íbamos. Le contesté que de casualidad me había encontrado a este hombre y que nos llevaría a la estación de atención carretero para pedir la grúa y para que nos revisara un doctor. Luego de varios minutos fue evidente que algo extraño estaba sucediendo. Aquel hombre no había ni siquiera encendido la camioneta. Mi esposa me miró, se encogió de hombros. Ambos nos asomamos hacia la cabina. Los vidrios de la camioneta estaban oscurecidos y poco se podía ver hacia adentro. Además había stickers pegados en las ventanas, los nombres de Diana y Maribel. Supongo que esos serían los nombres de sus hijas. Me asomé por un costado y no había nadie. Me bajé de la camioneta y le di la vuelta. Las luces estaban encendidas, pero no había nadie adentro. Busqué hacia adelante y atrás en el camino, pero ya no lo vi por ningún lado. Ayudé a mi esposa a bajar de la camioneta y todavía nos quedamos unos minutos más esperando a que algo sucediera. Pero nada, ese hombre había desaparecido por completo. Regresamos entonces a nuestro coche. Con base en la inspección visual que le había hecho, era muy probable que pudiera seguir andando. Realmente no estaba tan dañado. Introduje la llave y la giré, pero ya no pude lograr que el coche encendiera. Lo intenté por más de 10 minutos y nada. No tuve de otra más que volver a la carretera y ver si había regresado aquel hombre o pasaba algún otro vehículo. Luego de asegurarme de que mi esposa quedara cómoda y segura en el interior del coche, regresé a la orilla del camino. La camioneta ya no estaba. Miré hacia todas direcciones y no vi rastro de ella. La noche, la oscuridad, la lluvia y la inmensidad de la carretera me provocaron una extraña sensación que me invadió y por primera vez en mucho tiempo sentí bastante miedo. Los minutos pasaban y ningún coche se aparecía por ahí. En un momento se vieron las luces de un camión a lo lejos, pero venía tan rápido que ni siquiera hizo el intento por detenerse. Así pasó una camioneta de carga y un tráiler, pero ninguno se detuvo. Unos minutos después pasó el cuarto vehículo. Era un coche. Me vio, prendió las intermitentes y bajó la velocidad. Manejaba un hombre. No apagó el coche, solo se detuvo. Encendió la luz interior y me preguntó si necesitaba ayuda. Le dije que tenía que llegar al siguiente poblado para pedir una grúa. El hombre me miró, no me preguntó qué había pasado y me sonrió. Me ofreció su teléfono celular para realizar una llamada. Le dije que de hecho yo traía mi celular, pero en esa área no había señal. El hombre escuchó lo que dije, pero de todas maneras metió su mano a la bolsa del pantalón para extraer su teléfono. Tardó un poco en sacar la mano. Cuando lo hizo, la estiró hacia la ventana para darme su teléfono. Lo recibí con la mano y noté que no era un celular lo que me había dado. Era un pedazo de periódico doblado en 4.
Me quedé confundido, sin saber qué hacer con ese papel. El hombre no dijo nada y mientras no apartaba la mirada de mis ojos. Extendí el pedazo de periódico. No lo saqué del coche para que no se mojara. Seguía sin decirme nada, y entonces leí el encabezado de una noticia que hablaba de los accidentes en el kilómetro 66 de la carretera México-Cuernavaca. Ese tramo, esa curva carretera es la más peligrosa de todo México, la famosa curva de la Pera. Tiene el mayor número de accidentes al año. No le di una leída completa, alcé la vista y me puse a pensar que efectivamente no estaba muy lejos de la Pera, del kilómetro 66 de esa misma carretera. Mientras me disponía a doblar el pedazo de papel, vi que el conductor del coche alzó la mano y apagó la luz del interior. Su rostro desapareció en la oscuridad y entonces fue que me dijo: no deje a su esposa sola allá entre los árboles. Este lugar es muy peligroso. No entiendo. Yo nunca le hablé de mi esposa. Ese hombre me quitó la mirada de encima, giró hacia el frente, levantó el pie del freno y aceleró. Avanzó hasta que desapareció en la curva. Había dejado de llover y según mis cálculos, apenas era medianoche. ¿Cuánto tiempo más estaríamos esperando hasta que amaneciera? Sería entonces momento para pedir ayuda y perder toda la mañana esperando a que llegara la grúa. Realmente no debería estar tan lejos la estación de emergencias. No me quedó de otra más que caminar, tanteando la orilla de la carretera e intentando no alejarme del camino. Pasé al lado de varias rocas enormes y pequeños arbustos que desaparecían a la vista y que me hicieron tropezar. Cuando por fin llegué, había caminado por más de una hora en completa oscuridad. Crucé la carretera cuidadosamente y llegué a solicitar auxilio. Mientras esperaba la asistencia y me pedían los datos y la información del accidente, vi una grúa estacionada a unos metros. La grúa remolcaba una camioneta, probablemente la camioneta que nos habíamos encontrado al principio, inmediatamente después del accidente. Se veía idéntica, mismo color, mismos vidrios tintados e incluso los mismos stickers. Diana y Maribel, los nombres de sus hijas que había visto en uno de los vidrios de la camioneta. La diferencia era que dicha camioneta estaba casi destrozada. Le pregunté al oficial sobre el vehículo que teníamos enfrente. Me contestó que su compañero sufrió un accidente en la curva y falleció apenas el fin de semana pasado. Cuando terminó de decirlo, sentí un profundo escalofrío recorriendo mi espalda. En la estación había un moño negro y un pequeño altar con flores secas. Subimos a una camioneta y nos dirigimos al sitio del accidente. Todavía tuvimos que dar una vuelta más adelante. Cuando llegamos al lugar, encontramos a mi esposa intranquila y asustada. Nos contó que cuando me fui, de la colina bajó un hombre que se ofreció a revisar el coche para echarlo a andar. Abrió el cofre y le echó un vistazo. Entonces dijo que iba a su carro a sacar unas herramientas para intentar lograr encender el motor. Mi esposa vio que el hombre caminó hacia la carretera y desapareció frente a sus ojos. La serie de relatos para escucharse bajo la lluvia ha terminado.
Próxima temporada les presentaré una recopilación con estos relatos y un par de sorpresas en el mismo video. No te vayas, continúa escuchando nuestros relatos. Te dejo un par de sugerencias en esta pantalla. Nos escuchamos en unos momentos. Alguien te observa en la oscuridad.